El Conquistador Red Los Lagos creemos en los jóvenes y su brillante futuro. Por eso queremos fortalecer la educación técnico-profesional, creando canales de vinculación y articulación con los sectores productivos. Radio El Conquistador Red Los Lagos y ONG Canales presentan Voces TP. Conduce la periodista Isidora Lermanda. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Voces TP, una invitación de ONG Canales para conversar sobre educación técnico-profesional. Todos los miércoles a las 12:30 estaremos reunidos en este espacio que busca ser un punto de encuentro para estudiantes, docentes, instituciones, empresas y expertos que creen en el poder transformador de la educación técnico-profesional. Hoy, miércoles 25 de junio, partimos a las 12:36 y tenemos un capítulo muy interesante a propósito de dos reconocimientos docentes nacionales, como lo son el Profe TP de ONG Canales y el Global Teacher Prize de Elige Educar. Hoy vamos a hablar de la importancia de reconocer y valorar a los docentes a través de reconocimientos públicos. Y para eso, hoy nos acompañan en el estudio Andrea Zinker, directora de Educación de ONG Canales, y a través de Zoom, Felipe Vergara, director de Programas para la Trayectoria Docente de Elige Educar. ¿Cómo están? Bienvenidos a Voces TP. Hola Isi, muchas gracias por la invitación y aprovecho de saludar a Felipe por estar aquí presente. Eso, ¿cómo estás, Felipe? No sé si nos estás Hola, escuchando. hola, Andrea. Un gusto de saludarlas aquí a la distancia, pero presente en la virtualidad. Exactamente. Oye, mira, partamos contextualizando a quienes nos están escuchando a esta hora. Felipe, cuéntanos de qué se trata Elige Educar, a qué se dedican, para poder partir un poco esta conversación, darle un poco de contexto. Es una organización que se dedica a promover que todos los niños y niñas tengan grandes profesores y educadores de párvulo, que suena como una misión más o menos lejana, pero en concreto nos preocupamos de que en cada rincón de nuestro país podamos tener docentes que puedan apoyar la educación de niños y niñas. Y para eso promovemos que hayan personas que quieran ser docentes, que continúen en el ejercicio educativo, que valoren su profesión, que comunicacionalmente se cuente al mundo lo que hacen y también que se investigue y se releve todo lo que los docentes transforman las comunidades educativas. En estricto rigor, es reconocer y valorar el rol del docente, del educador o la educadora en todos los rincones de nuestro país. Perfecto. Bueno, y ahora que ya sabemos esto, ya podemos entender un poco mejor el rol de Elige Educar. Les quiero preguntar a los dos, para entrar ya de lleno a este tema, ¿por qué es importante hoy, más que nunca, hablar de la valoración docente en Chile, Andrea? Mira, es un tema que es transversal y que en cada momento histórico, creo yo, ha tenido sus picos y sus momentos de mayor o menor valoración. Hoy en día estamos viviendo tiempos que son muy complejos en el aula, donde muchos de los aspectos que vemos en la sociedad han bajado a los espacios educativos. Y frente a eso, los docentes son quienes no solo tienen que enseñar sus asignaturas, por decirlo de alguna manera, sino que también tienen que enfrentar una serie de desafíos que van más allá de lo metodológico, de lo particular de su profesión. Entonces, creemos como ONG Canales que estamos viviendo tiempos en que los docentes necesitan el respaldo de la comunidad, de la sociedad, y por eso mismo es muy relevante, como bien decía Felipe, visibilizar y relevar lo que ellos están haciendo en las aulas de nuestro país. Perfecto. Felipe, no sé cómo lo ven ustedes desde Elige Educar. Comparto completamente lo que menciona Andrea y ONG Canales, y también desde el punto de vista transversal a nivel histórico, el docente es quien transforma más vidas a lo largo de su ejercicio de manera directa. O sea, ¿qué profesión o trabajo nosotros conocemos trabaja con tantas personas que están en un proceso formativo tan importante como puede ser la educación básica, media? Es un proceso que transforma vidas y que en las distintas etapas hemos visto cómo se ha cuestionado quizás si se puede reemplazar por los libros, el internet o la inteligencia artificial. Y la verdad es que sabemos que el docente es transformador. Y no solo de las vidas de esos estudiantes, sino en las vidas de las sociedades. Hoy en un contexto actual en que sabemos que hay una sociedad que se está enfrentando a conflictos bastante importantes, una sociedad en que vemos espacios más vinculados quizá a espacios más violentos o con otro tipo de dificultades,
Es la educación el mecanismo que puede transformar la vida y poder volver a ese punto de comunidad, de conexión a nivel de la sociedad. Y en ese proceso educativo, el docente tiene un rol fundamental. Por eso, en todo ese proceso tenemos que valorar su trabajo y buscar que hayan más y mejores profesores y educadores de párvulo en todos los lugares que estamos, no solo en Chile, sino en el mundo entero, que es una crisis que afecta en general al mundo. Así es. Oye, Andrea, mira, desde ONG Canales yo sé que trabajan directamente con docentes a través de los liceos TP, y en ese sentido, ¿qué has podido observar tú sobre cómo los docentes TP, específicamente, viven esa valoración y en muchas ocasiones la falta de ella, obviamente, y también se afecta o no directamente como en su efectividad en cuanto a lo pedagógico y en el desarrollo de los niños y niñas y adolescentes? Mira, el contexto de los docentes TP es bien particular, porque en general, la gran mayoría de los casos, no son docentes, no son personas que hayan estudiado pedagogía. Ellos ejercen la docencia desde sus especialidades, desde otros ámbitos laborales. Entonces, ellos muchas veces, cuando tú conversas, no se sienten tan profes. Y es por eso que nosotros relevamos su rol como profe, porque ellos han optado por desarrollar la pedagogía, por poder transmitir sus conocimientos, y muchas veces requieren de un apoyo extra, sobre todo en lo más disciplinar. Y en eso se han hecho múltiples estrategias desde el Ministerio de Educación, desde las redes Futuro Técnico, para poder entregarles a estos profes de especialidad TP estos elementos más desde la pedagogía. Pero por otro lado también vemos de que en ellos hay una alta vocación. Voy a poner un ejemplo súper concreto. Un ingeniero informático evidentemente va a ganar mucho más trabajando en una empresa de informática que haciendo clases a estudiantes de programación. Pero los profes TP se quedan porque sienten una vocación, se conectan con sus comunidades, se ponen en el lugar de los chicos y chicas a los cuales les hacen clase, y eso hace que ellos quieran seguir estando ahí. Por lo tanto, nosotros tratamos todo el tiempo de poder acompañarlos y apoyarlos. Y tomando una de las palabras que dijo Felipe, los docentes transforman, pero además transforman transgeneracionalmente. O sea, un docente que es apoyado, que es validado, que está contento y conforme con su profesión, no ayuda a una generación, ayuda a muchas generaciones de estudiantes en su vida. Y eso tiene mucho poder. Y en eso yo concuerdo fuertemente con lo que decía Felipe anteriormente. Claro, y ahí se ve en el fondo lo que te preguntaba de si esta valoración, este respaldo en la valoración afecta directamente en lo educativo, y la respuesta es claramente positiva. O sea, cuando un profe recibe el apoyo, en este caso los profes TP, de los sectores productivos, de la educación superior, es un tremendo espaldarazo. Y ellos lo agradecen de sobremanera. Entonces, son profesores, docentes de especialidad que sin duda van mejorando día a día su efectividad, entendiendo de que ellos parten con un poco de desnivel, ¿no? Porque ellos tienen que comenzar a desarrollar sus habilidades pedagógicas una vez que están en el aula. Claro. En otro momento podemos hablar de todos los procesos formativos que tienen que ver con eso, pero hay harto también que se está pensando y que se ha ejecutado en el tiempo. Oye, y bueno, siguiendo con los desafíos de la valoración docente, me gustaría compartir así como unos datos para poder seguir con la siguiente pregunta, pero durante 2022, el índice de valoración docente realizado por el IGEDUCAR, esto fue un dato que nos proporcionaron ellos, posicionó a la docencia como la quinta profesión más valorada en Chile, destacando el reconocimiento ciudadano hacia los profesores y educadoras de párvulo. Y acá está el dato interesante, miren. El 84% de los encuestados señaló que los profesores realizan un aporte a la sociedad mayor que el de cualquier otra profesión. Sin embargo, ojo, solo el 60% dijo que le gustaría que un hijo o hija estudiara pedagogía o educación de párvulos. ¿Cómo se explica esta paradoja, esta situación, Felipe? Desde el IGEDUCAR. Mencionaba Andrea en esta reflexión, principalmente como la visión un poco desde afuera de lo valioso que es un docente, pero ojalá que no le toque a alguien de mi familia. Y lo digo de esa forma porque se asocia a una carga laboral, a un esfuerzo que quizás va más allá de lo que un padre o madre quisiera para un hijo.
o que es un esfuerzo que no se condice con la retribución económica o incluso social que claro. uno esperaría del todo el esfuerzo que dedica un docente. Entonces, es natural entender que en esa posición, y de hecho una de las grandes barreras para la atracción a estudiar pedagogía, tiene que ver con la reflexión del círculo cercano que se hace a los estudiantes de pedagogía, es decir, familias directas, profesores incluso de sus comunidades educativas que les dicen no te dediques a esto, es muy difícil, estudiantes que quieren estudiar pedagogía, pero que en el fondo cuando uno lo ve desde afuera, claro, parece muy interesante, muy valioso, muy transformador, pero que ojalá no te toque a ti porque en el fondo te aprecio mucho y no quiero que vivas esa situación tan Claro. compleja que es trabajar como docente a lo largo de tu ejercicio profesional. Hay una especie como de percepción del sufrimiento, del sacrificio en relación a la docencia, en el fondo. Y que muchas veces se romantizó. En algún momento, algún tiempo atrás, pasaba que trabajar en algo que era sacrificado, era como bien visto. Es como, tú te sacrificas por Claro. nuestro sistema. Es como, tú quieres, como tú tienes una dedicación real. Hoy las generaciones no buscan eso. Hoy sabemos que el bienestar es súper importante. Las comunidades más jóvenes saben que tienen que ponerse primero para hacer las cosas bien. No están dispuestas a sacrificarse y a darlo todo hasta no dar más porque tienen un mejor conocimiento de lo importante que es la gestión emocional y otros factores que al final influyen en que se preocupen y digan, esto parece demasiado sacrificado, quizás no es lo que quiero hacer. Claro, y ahí se da como, se entierra un poco el tema de la vocación, lamentablemente. Y ahí, solo como para complementar, y también hay mitos, ¿no? Todo este mito de, pero tienen las vacaciones, tienen más vacaciones que cualquiera. Cuando tú conversas con los profes de verdad se han visto enfrentados a situaciones que son complejas. El desgaste físico y emocional es alto. Y hoy en día las comunidades han tenido que, las comunidades directivas, quienes dirigen los establecimientos educacionales, también han tenido que hacer cierta reflexión respecto a cómo vamos dando mejores espacios laborales para estos docentes, claro, entendiendo de que tenemos jóvenes que son muy distintos. Y eso ha llevado a que se haya propiciado la innovación, por ejemplo, en educación, de que tengamos distintas formas de desarrollar la docencia, las nuevas metodologías activo-participativas. O sea, todo eso responde también, no solo porque buscamos un mejor aprendizaje, sino porque buscamos también que el profesor pueda tener otras formas de vinculación, donde tenerlo hablando 10 horas frente a un curso ya no es la estrategia. Claro. Y porque también cómo lo vamos cuidando, cómo lo hacemos que interactúe con otros docentes también. Y crecer, o sea, en el fondo crecer profesionalmente y personalmente. Entonces, todos estos nuevos desafíos de la educación también tienen que ver con eso, con cómo hacemos que los profes dialoguen y no estén encerrados solamente en su asignatura y no hablen con nadie más. Puede sonar como paradójico, pero un profesor pudiese entrar a una sala de profesores, no hablar con nadie, ir a su sala a hacer clase y estar muy solo todo el tiempo. Y en eso lo que ha propiciado Elige Educar también es muy importante, porque se ha dedicado, perdón Felipe que me adelante a lo que tal vez tú vas a mencionar, pero Elige Educar ha diseñado estrategias para que los profes también reconozcan el valor de estar con otros, de trabajar con otros y de cuidarse como profesionalmente. Claro. Bueno, ahí está, me imagino también lo que quería ir hacia ese lado, la importancia de las comunidades educativas, sobre todo de los equipos directivos también, en poder darle valor a la profesión y cómo también se puede reforzar, ¿no es cierto?, con este tipo de espacios. Y también los sostenedores. Claro. También hay un tema de la estabilidad laboral. Una cosa es lo que pasa en el aula durante el año, pero cuando llegas a diciembre y despiden a muchos de ellos y están con la incertidumbre, todo eso se ha ido regulando en el tiempo, pero no deja de ser un factor de estrés muy grande para los docentes. Entonces, no solo los equipos directivos tienen el rol de cuidar, sino que también quienes sostienen, ya sean públicos o privados. Claro. Bueno, a quienes se están sumando a nuestra sintonía a través de la 91.7 FM o por también las plataformas digitales de Radio El Conquistador, Red Los Lagos, estamos en Voces TP en vivo conversando sobre la importancia de reconocer y valorar a los docentes a través de reconocimientos públicos como Profe TP y el Global Teacher Prize.
Estamos junto a Andrea Sinker, directora de Educación de ONG Canales, y Felipe Vergara, director de Programas para la Trayectoria Docente de Elige Educar. Y ahora vamos a continuar con la entrevista y me gustaría invitarlos a conversar sobre vocación, que ya habíamos tocado un poquito ese tema, y también sobre la permanencia en la docencia. Felipe, Elige Educar ha investigado mucho sobre el abandono de la docencia en los primeros años. ¿Se conecta la falta de valoración docente con esa deserción? No sé si me escuchas. Ahí sí. Ahora por hacernos esa pregunta, porque en realidad es algo que nosotros también queríamos validar y estar seguros efectivamente si las personas abandonan el aula específicamente porque no se sienten valorados o por otros factores que pasan dentro o fuera del aula. El último estudio que lanzamos hace un par de meses sobre los factores que afectan la retención, especialmente en los primeros años de ejercicio, indica que hay varios factores, por supuesto, pero que podríamos agruparlos en dos grandes estructuras. El primero, que lo hemos conversado tangencialmente, que tiene que ver con las condiciones laborales, como el contexto de cómo se desempeñan los docentes actualmente, la remuneración versus el esfuerzo, y que remonta más a cambios estructurales del sistema educativo, que cualquier persona que trabaja en educación tiene alguna reflexión en torno a ese tema. Pero también hay otro punto que no es menor, que tiene que ver con las competencias que los docentes tienen para enfrentar esta situación o este contexto adverso en el que están inmersos hoy por hoy. Cuando digo adverso no quiero decir que el contexto adverso es que la sala de clases lo sea, sino que en el fondo somos una generación que está transitando hacia la validación, por ejemplo, del bienestar, la gestión emocional, pero que todavía no tiene todas las herramientas para poder abordarlo. Claro. Y eso es lo que muchas veces genera la frustración o la sensación de no poder, la baja autoeficacia, que es sentir que no pueden hacer la tarea para la que están destinados a hacer. Y todo ese fenómeno termina desembocando en que los docentes crean que no pueden y es mejor salir del aula que seguir haciendo algo que no pueden hacer. Entonces la valoración sí, por supuesto que tiene incidencia en estos factores, que alguien te valore o que se te reconozca tu trabajo de manera concreta en lo estructural, claro, o de manera más amplia en tu motivación, por supuesto que influye, pero al final eso termina repercutiendo en la sensación que el docente tiene de sí mismo y eso es lo que al final termina empujándolos a salir del aula. Por eso hay tanto que podemos hacer. Mira, bueno, me gusta, ahora, bueno, es bien interesante ese estudio, sería bueno poder profundizar en eso. Pero ahora me gustaría, por ejemplo, poder entrar un poco más en los reconocimientos como tal, en el ProfeTP y en el Global Teacher Prize, que son elementos o herramientas públicas de valoración docente, como lo habíamos comentado anteriormente. Y en ese sentido, Felipe, ¿qué impacto ha tenido el Global Teacher Prize en estos 10 años que ya están cumpliendo este 2025? Si nos puedes contar un poquito de qué se trata y obviamente lo que te decía sobre el impacto que ha provocado. Gracias por esa pregunta, porque vemos el Global Teacher Prize como un momento en la trayectoria docente en que llevan varios años de ejercicio y que están transformando vidas. El docente que lleva 10, 15, bueno, a veces pueden ser 5, 20 o más años de ejercicio, está transformando vidas y en ese momento de la trayectoria docente aparece este reconocimiento como una forma de decir: tú estás transformando las vidas, hay gente que cree en ti cuando te nomina a que postules, cuando postulas todo el trabajo que se hace de acompañamiento y después el proceso para llegar al final, hace que no solamente los 14 ganadores hasta la fecha y los más de 90 finalistas sientan que su trabajo importa y que ha transformado vidas, sino que cada postulante e incluso cada persona que es nominada es capaz de decir: oye, alguien pensó en mí, alguien cree que mi trabajo está transformando la vida de alguien. Y desde ahí es donde nace la transformación inicial del Global Teacher Prize. Es decirle a un docente: usted está cambiando la vida de alguien de alguna manera que usted quizás ni lo sabe, pero esa persona lo pensó, su comunidad lo quiso decir, alguien cree que usted se lo merece. Y de eso, pasando ya a lo concreto, todas estas realidades docentes que nosotros siempre hacemos el análisis entre son realidades espectaculares, impresionantes, pero al mismo tiempo también representan la realidad de cada docente de nuestro país que está tratando de transformar la vida de sus estudiantes. No son nada extraordinario, al mismo tiempo sí lo son, es difícil ese análisis, pero la gracia es que cada uno de ellos es una caja de resonancia que permite visibilizar la realidad que pasa en nuestra comunidad, permitir que valoremos lo que cada docente hace por su grupo de estudiantes.
ser representantes de sus comunidades. Tenemos finalistas de gran parte de las regiones de nuestro país, entonces ellos visibilizan a nivel local, son voceros, voceras. Todo eso es transformación pura en lo que pasa a nivel social y por supuesto en sus propias comunidades y en la realidad de cada uno de los docentes. Desde ahí con esos algunos números que doy, pero también pensando en todas las comunidades que se han tocado, las comunidades educativas, el trabajo entre ellos, la red que se construye entre ellos para seguir avanzando, las iniciativas, la composición de mesas técnicas a nivel ministerial. La verdad es que los finalistas y ganadores del Global Teacher Prize Chile están en todos lados, transformando las decisiones de educación en este país. Eso para mí es la última parte de todo este proceso transformador de lo que ha sido el Global en estos 10 años. Perfecto, mira, felicitaciones por este tremendo reconocimiento que ya cumple 10 años acá en Chile. Oye, bueno, y sobre el ProfeTP, que también es otro reconocimiento docente, me gustaría preguntarle a Andrea, ¿qué hace especial a este reconocimiento ProfeTP 2025? Mira, para nosotros el Global Teacher Prize es una inspiración, porque de alguna manera vino a visibilizar a miles de docentes de nuestro país. Y en algún momento, cuando en Canales estaba por cumplir los 10 años, nosotros quisimos visibilizar también a estos profes que son TP y que muchas veces, claro, quizás no cumplen con la categoría de docente. Y nuevamente voy a decir, podemos tener un capítulo en que podamos explicar específicamente por qué es tan difícil que se transformen en docentes, claro. Porque no es que no quieran, sino que hay una serie de trabas y de requisitos para poder lograrlo. Y los profes TP están trabajando con comunidades que tienen los más altos índices de vulnerabilidad, con estudiantes que muchas veces llegaron a la educación técnica porque era lo que había en su territorio, pero aún así están logrando poder encantar a los estudiantes con sus especialidades, con el mundo del trabajo y de alguna manera movilizarlos para que todas estas habilidades que ellos tienen, estas formas distintas de aprender, puedan tener un buen puerto, ¿no? Ya sea en la educación superior o en el mundo del trabajo. Entonces, para nosotros, tener el reconocimiento ProfeTP es hablarle a más de 6.000 docentes en todo Chile que están trabajando por estos jóvenes que van a ser el futuro. El futuro del país productivamente necesita a los técnicos. Claro. Entonces, nosotros queremos seguir apoyándolos y motivándolos a que sigan haciendo su trabajo cada día mejor como lo están haciendo en este momento. Perfecto. Oye, ¿y hasta cuándo se puede postular? Entiendo que se puede postular y nominar. Sí, creo... Hasta el 30, ¿o no? Sí. Mira, si no me equivoco, ambos concursos, ambos reconocimientos están con sus... abiertas todavía las postulaciones. En el caso específico del ProfeTP, tenemos hasta el 30 de junio. Estamos muy contentos porque ya nos han llegado postulantes de todas las regiones de Chile. Tenemos más de 400 nominaciones, llevamos como 2 semanas de convocatoria. Y esas nominaciones han apuntado a más o menos 230 profes TP distintos y tenemos a más de 100 que ya se han inscrito por voluntad, por postulación. Claro. Entonces estamos muy contentos, todavía queda tiempo y este tiempo aprovechamos a quienes estén de vacaciones de invierno, a que aprovechen para inscribirse y poder pasar a la segunda etapa donde ya les vamos a pedir un poco más de antecedentes que den cuenta de su trayectoria. Pero es muy simple, toma 5 minutos y ya van a ser parte de esta gran experiencia. Exacto. Bueno, eso, ahí está la invitación hecha. Oye, tenemos que despedirnos en breves segundos, pero antes de cortar me gustaría que ustedes pudieran dirigirse a los y las docentes que piensan en postular al ProfeTP o de ONG Canales o al Global Teacher Prize de Elige Educar. ¿Qué le dirían a esos docentes que están pensando en postular pero no se sienten tan protagonistas o tan profes, como decía Andrea, como para participar de este reconocimiento nacional? Así, súper en cortito que tenemos que irnos. Deseo la palabra a Felipe, porque es nuestro invitado. Sí, bueno, la convocatoria del Global ya terminó este año, terminó el domingo, pero sí quiero decirle a esos profes que creen que no están transformando las vidas, que les aseguro que cada acción que hacen cambia la vida de sus estudiantes. Y si no fue en esta versión del Global, puede ser para el ProfeTP, puede ser para el Global del próximo año, pero crean que están cambiando vidas, porque lo están haciendo. Lo vemos en cada una de las postulaciones que tenemos, cada análisis,
Y si puedo transmitirle algo, es que postulen, crean en su transformación, porque hay mucha gente como nosotros y otras organizaciones que creen en ustedes y quieren seguir visibilizando sus realidades. Así que confíen en ustedes y postulen. Perfecto. ¿Andrea? Tal como lo dijo Felipe, nosotros de verdad creemos que cada profe TP está impactando transgeneracionalmente. Son profes que están súper abiertos a formarse, a seguir creciendo, a vincularse con todo el ecosistema que hay en sus territorios, y eso queremos mostrarlo. Queremos mostrar cómo ellos se han impregnado de estas nuevas metodologías, han buscado recursos inimaginables para poder lograr que sus estudiantes puedan tener y desarrollar sus aprendizajes. Así que los invitamos a todos y a todas, como decíamos, hasta el 30 de junio, y sin duda quienes han podido participar lo han agradecido muchísimo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a Andrea Zinker y a Felipe Vergara por esta conversación, por venir a plantear la importancia de reconocer públicamente a los profesores de Chile a través de ProfeTP y Global Teacher Prize. Así que muchas gracias, Felipe, por acompañarnos, Andrea también una vez más. Gracias. No sé si Felipe nos está escuchando. Ahí está. Bueno, nos encontramos el próximo miércoles a las 12:30 en vivo acá en Voces TP para seguir escuchando las voces de los protagonistas de la educación técnico-profesional del país. Adiós. Voces TP, un programa que busca generar mejores oportunidades para los y las estudiantes TP, creando canales de vinculación y articulación con los sectores productivos. Una colaboración de Radio El Conquistador, Red Los Lagos y ONG Canales.